Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyarañe Nuevo Testamento. La palabra del Señor que llega hasta nuestros corazones, nuestra vida, para transformar nuestra sociedad. Juntos queremos hacer este camino escuchando la palabra de Dios, la vida de Jesús, sus discípulos y ahora nosotros, que nos comprometemos en vivir los mandamientos y la palabra que Dios dejó en nuestro corazón. Iniciamos de esta manera Ñandeyarañe Nuevo Testamento. Pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así damos inicio a nuestro estudio bíblico Ñandeyarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con Hechos de los Apóstoles, capítulo 27. Hoy queremos estudiar mejor, por lo menos hablar. No vamos a poder jamás, ¿verdad?, en tan poco tiempo, describir todo lo que significa este versículo 32 del capítulo 27, Hechos de los Apóstoles. Entonces los soldados cortaron las cuerdas del bote salvavidas y dejaron que se cayera. Queridos amigos, estamos hablando, vamos a mirar un poco nuestro contexto histórico. Los soldados dicen que cortan aquí las cuerdas del bote y dejan caer. Los soldados dejan caer al mar, se entiende, ¿verdad? Estos botes salvavidas. ¿Cuál es el contexto histórico en que nos estamos encontrando nosotros? Es el hecho de que nos encontramos en un dramático momento del naufragio de Pablo con estos presos que iban hacia Roma. Estaba el famoso Julio, ¿verdad? Se llamaba el centurión de la corte Augusta, es el responsable que los está llevando. Y entonces van rumbo a Roma. Y en este camino ellos sufren absolutamente esta desgracia, es decir, el hecho de naufragar, pero por la tormenta. Eso es lo más importante entender. Ahora, en el Imperio Romano, queridos amigos, sabemos que los soldados eran responsables no solo del orden militar, sino de custodio a los prisioneros también con su propia vida. Atención, atención, esto es importante saber. Al romano, al que estaba al frente, le costaba la vida si el preso se le escapaba. Pero porque esto es muy, muy importante que nosotros sepamos. Porque a veces entonces, bueno, se me escapó, se me fue, ¿verdad? Como aquí nosotros tenemos cárceles de alta nambreo y de seguridad, de alta nambreo y la doña invertía como para nambreo de alta seguridad. A ver, oye, escapa allí, anda, él apete y minte, ni pete y angullama, él oye, escapa allí. No, se escapan. Grandes personajes se escapan. Bueno, a ver, o para ella, oye, capaz, sale un poquitito, que esto, aquello, oye, monguetapa y posipan los mitad, pero pues sigue igual. Una vez que pasó esa tormenta y nosotros ya no nos sacaron de nuestro ministerio, yo sigo siendo ministro, yo sigo esto, yo sigo aquello, no me interesa, sigue la farsa. Bueno, y aquí entonces tenemos que saber que en el Imperio Romano estos soldados eran responsables no solo del orden militar, ¿verdad?, sino también como custodios
y ellos lo pagaban con su propia vida. Con su propia vida. Si se te escapó, entonces vos lo pagás con tu propia vida. Entonces esto les exigía. No había perdón entre ellos. Por lo tanto, queridos amigos, la obediencia inmediata de estos soldados al consejo de un prisionero demuestra un cambio radical en la estructura de la autoridad a bordo. ¿Por qué? Porque nosotros dijimos ya desde el versículo 21, es Pablo el que va a tomar la delantera. Claro que este es un libro teológico, ¿verdad? Y que nos está queriendo hacer pensar que aquí hay un cambio estructural, porque aquí nos preocupamos de otra cosa. Porque también ese centurión, lo que sea, estaba bien, según su criterio. Él podría haber dicho ahí, como tenemos en el versículo 30, algunos marineros intentaban escapar del barco y ya habían bajado el bote, o sea, sálvese quien pueda, pero no les voy a liberar a estos tipos. No se pueden escapar. Porque si ellos se me escapan, si ellos se salvan o lo que sea, y yo no soy ya capaz, ¿verdad?, de mantener este orden, en este caso el orden militar, como decíamos, entonces lo voy a tener que pagar con mi propia vida. Pero es bastante extraño porque Pablo desde el comienzo se levantó en medio de ello y dijo: compañeros, si me hubieran hecho caso de no zarpar de Creta, se hubiera evitado este daño y esta pérdida. Entonces ahí le podría haber evitado esto, le hubiese dado un Uruguay, más bien de preso, a ver, Pablo, ¿verdad? Sin embargo, sabemos que va cambiando un poco el rol para decir que este es nuestro personaje principal, Pablo, con Ángela ella, pen la penduya pella apoye la sheja PM, aspecto moral, aspecto teológico. Escuchar a quién, escuchar al profeta, escuchar al apóstol. Volvemos enseguida con más Ñandi Yarañe en Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tuve ganas de correr para escaparme de tu amor, pero siempre fuiste mucho más veloz. Solo y triste en el desierto, no podía escuchar tu voz, pero aún sin merecerlo, tu amor me rescató. No dejaste de amarme ni un segundo, más cuando me equivoqué. No dejaste de amarme ni un segundo, porque siempre has sido fiel. No dejaste de amarme, no dejaste de amarme, no dejaste de amarme ni un segundo, aunque fui yo el que me alejé. No dejaste de amarme ni un segundo, más cuando me equivoqué. No dejaste de amarme ni un segundo, porque siempre has sido fiel. No dejaste de amarme, no dejaste de amarme, no dejaste de amarme ni un segundo, aunque fui yo el que me alejé. No dejaste de amarme, no dejaste de amarme. No, no. Estación Cero.
dejaste de amarme ni un segundo, más cuando me equivoqué. No dejaste de amarme ni un segundo, porque siempre has sido fiel. No dejaste de amarme, no dejaste de amarme, no dejaste de amarme ni un segundo, aunque fui yo el que me alejé. No dejaste de amarme ni un segundo, más cuando me equivoqué. No dejaste de amarme ni un segundo, porque siempre has sido fiel. No dejaste de amarme, no dejaste de amarme, no dejaste de amarme ni un segundo, aunque fui yo el que me alejé. No dejaste de amarme, no dejaste de amarme, no dejaste de amarme, no dejaste de amarme. Tuve ganas de correr para escaparme de tu amor, pero siempre fuiste mucho más veloz. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. ¿Qué es el sacramento del matrimonio? Este sacramento tan importante es la unión del hombre y la mujer en orden de construir una familia. Recordemos que todo sacramentum, decíamos nosotros del latín, es ese signo visible de la presencia de Dios a través de una de las consagraciones de nuestra propia vida. Es decir, en el matrimonio nosotros estamos consagrando el amor de la pareja, el amor del esposo y el amor de la esposa. Si nosotros queremos hacer un camino de santidad, hacemos a través del sacramento del matrimonio. Es decir, nos comprometemos y decimos que queremos meter a Dios en nuestra vida. Queremos que Dios haga parte de este proceso y de este caminar, porque nuestra vida cotidiana de familia, porque es el ideal de la familia la que nosotros estamos caminando y estamos construyendo, porque eso se construye cada día. En ese lugar le ponemos a Dios. Es por eso que nos presentamos ante el Señor. El matrimonio es ir ante Dios al altar y prometer esa fidelidad a Dios, prometer esa fidelidad a la esposa en quien yo encuentro a Dios, prometer esa fidelidad a Dios en mi esposo, en quien encuentro a Dios. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos, entonces, que es tan importante este sacramento del matrimonio? Porque no es simplemente un rito, atención. Toda vez que nosotros hacemos simplemente como un rito, después perdemos el sentido y ante los problemas y las dificultades preferimos dejarlo todo. Sin embargo, el Señor nos llama a esa indisolubilidad del matrimonio, porque nosotros entendemos que nuestro consentimiento es un consentimiento de amor perpetuo entre las personas. ¿Puede existir la indisolubilidad en el matrimonio? En realidad, no existe la indisolubilidad en el matrimonio. Nosotros sabemos que si existen problemas o dificultades o separaciones, la Iglesia busca las causas de cómo se llegó a ese matrimonio. Y en todo caso tenemos la nulidad matrimonial. Con esto se está diciendo y se está buscando y se está encontrando que no hubo matrimonio, porque no existe la separación realmente o la disolubilidad en el matrimonio. Este sacramento es indisoluble, pero recordemos que cuando no hay una buena preparación, cuando no llegamos conscientemente en ese consentimiento por algunos elementos de inmadurez en el camino y en el proceso matrimonial, entonces
llegamos a la nulidad del matrimonio. Les invito a todos a seguirnos a través de Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. Mereces todas mis alabanzas, todo mi canto, amado Dios. Quiero vivir para alabarte, para adorarte, amado Dios. Por siempre te alabaré, por siempre te adoraré, porque eres mi todo, Señor. Por siempre te alabaré, por siempre te adoraré, porque eres mi todo, Señor. Quiero cantar, aleluya, aleluya, a ti mi Dios. Por siempre te alabaré, por siempre te adoraré, porque eres mi todo, Señor. Por siempre te alabaré, por siempre te adoraré, porque eres mi todo, Señor. Yo soy libre, tú me has dado libertad para yo cantar aleluya. Yo soy libre, tú me has dado libertad para yo cantar aleluya. Yo soy libre, yo soy libre, tú me has dado libertad para yo cantar aleluya, aleluya, aleluya. Por siempre te alabaré, por siempre te adoraré, porque eres mi todo, Señor. Por siempre te alabaré, por siempre te adoraré, porque eres mi todo, Señor. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, seguimos nosotros con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos con este naufragio, contexto histórico, pero aquí también estamos viendo, dentro del contexto histórico, lo que nos quiere transmitir. Aquí hay un traspaso, queridos amigos,
en esta transición que ciertamente es dramática, en un momento de dificultad, el traspaso del poder, porque ese poder técnico de los marineros ahora se está traspasando al poder y al liderazgo moral y profético de Pablo. Entonces es Pablo ahora el que va a tener el liderazgo, un liderazgo moral, un liderazgo profético de parte de Pablo, y eso es lo que nos va a proponer. Y bueno, así entonces, mirando un poco más y procurando entrar en algunas de las palabras importantes, porque nos decía, vamos a leer de nuevo, dice, entonces los soldados cortaron las cuerdas del bote de salvavidas y dejaron que se cayera. En el 32, cortaron. Eso lo tenemos aquí en griego, apekopsan, cortar, apekopsan, cortaron. Y esto en griego, el apokopto, apekopsan, cortaron, está en tercera, ¿verdad? Persona aquí, que significa cortar completamente, separar radicalmente. Apekopsan, ellos separaron totalmente. Hay que separar algo. Entonces, hay una decisión definitiva e irreversible, no hay más plan de fuga. Ahí estaban las barcas, acá hay escapadas en Pepe, ¿verdad? Y entonces, ¿qué hacen? Cortan. Te cortan la cuerda, ojo más, se pierde. Se pierde, ¿qué cosa? Y se pierde esa, que ellos estaban bajando, ¿verdad? Ya habían bajado el bote salvavidas. Apekopsan, no. Aquí entonces hay que cortar el cordón umbilical, decimos nosotros. Pero aquí también se acuerdan cuando los españoles vienen y cuando se encuentran en una situación muy difícil, ellos dicen que incendian el barco porque algunos se querían volver a escapar y volver de nuevo. Cuando ellos se encuentran en esta nueva tierra y descubren que la cosa no les va bien. Y entonces encienden, prenden, hoja pupala y barco fuera. Y así entonces ya nadie puede volver nuevamente hacia Europa. ¿Entiendes? Es un poco simplemente para comparar. Aquí hay que apekopsan, hay que cortar. Todo lo que significa entonces corrupción, todo lo que significa desvío, todo lo que significa entonces sálvese quien pueda. Yo estoy haciendo mi camino, yo estoy haciendo mi botecito, mi grupito. Ave orero y salvata. Aquí nosotros vamos a estar mejor. Y lo demás que le coman michi. Pero me undi, oreno interés, oreno y por interés. Apekopsan, cortar la soga. Porque quiere decir que nosotros no estamos cumpliendo esa misión a la que fuimos destinados. Ustedes soldados, usted tiene que encargarse, ¿verdad? Usted no puede abandonar, no puede. Tiene que hacer y tiene que buscar. Este es su objetivo, ¿verdad? Entonces, es bastante duro, ¿verdad? Todo lo que nosotros aquí estamos escuchando, queridos amigos, pero nos llama del apekopsan. Luego tenemos otra palabrita muy interesante, que es skoinia, griego siempre, que quiere decir cuerda. ¿Qué es lo que vamos a cortar? Las cuerdas, literalmente cuerdas de esparto, skoinos. Representan la conexión, hay una conexión. ¿Qué es lo que vamos a cortar? Esa conexión. Conexión de escape a la voluntad de la propia salvación. Vamos a cortar esa palabrita, nos indica, ¿verdad? Skoinia, las cuerdas. Cuerda quiere decir, tus cuerdas vienen a ser tu misma vida, tu pensamiento, tu deseo del sálvese quien pueda. Y entonces yo estoy buscando los medios simplemente para que yo pueda hacer lo mío y dejar a los otros a la deriva. Es cortar a todo lo que significa entonces la conexión de escape, conexión a la voluntad propia de la salvación. Cortarlas es renunciar a los propios medios de seguridad. Porque este es el que me asegura, ¿verdad? Las cuerdas están asegurando entre el bote y la embarcación. Yo al cortar estas cuerdas, ciertamente, que todo queda a la deriva.
Pero para darnos a entender, de será mañana, esa peana, esa cua, peaina de la función. Indica tú, entonces ligamos a tus propios intereses, olvidándote de cuáles son tus funciones esenciales y fundamentales que se te ha delegado. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Con el pacto de confianza. MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Hola, ¿cómo andan todos? Yo soy Atenas, él es Jonathan Narváez y bueno, vamos a compartir unas canciones con ustedes, espero que les guste. Esta es Cristo Reina, es la que le da el nombre al disco y bueno, esperemos que sea de bendición, así que vamos. Mi corazón quiere alabarte, mi corazón quiere adorarte, mi corazón
Yarañe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Mayo, de la esclavitud a la libertad. Oceanía es el continente más pequeño del mundo y el que menos población tiene. En el cónclave de 2013 solo contaba con un cardenal elector, el australiano George Pell, que falleció en 2023. Ahora son 4 purpurados los que podrán ingresar en la Sixtina para elegir al nuevo papa. Provienen de 4 países distintos. De Australia viene el miembro más joven del colegio cardenalicio, con menos de 50 años. Es Mikola Bichok, aunque es ucraniano de la Iglesia Greco-Católica, su tarea pastoral la desarrolla en Melbourne. De Nueva Zelanda está el cardenal Dew. En 2024, después de presentar su renuncia al cumplir 75 años, salió una acusación de presunto abuso sexual que se remontaba a 1977. Tras una investigación de 10 meses, la policía cerró el caso y no se presentaron cargos contra él. Otro es el cardenal Mafi, de Tonga, un archipiélago periférico de Oceanía. Y por último, el de Papúa Nueva Guinea, John Ribat. El Papa Francisco lo creó cardenal en 2016. África llega al cónclave con 17 cardenales electores. Eran 18, pero uno de ellos, procedente de Kenia, no participará. De entre ellos destacan perfiles como el salesiano Cristóbal López Romero. El español fue nombrado por Francisco arzobispo de Rabat, en Marruecos. Allí desempeña su labor entre musulmanes y migrantes que intentan llegar a la frontera con Europa. Más al sur, en República Centroafricana, destaca el cardenal Zapalinga, un cardenal curtido en el diálogo interreligioso y en la atención a los más necesitados. El cardenal Surafiel de Etiopía sabe lo que es estar en la cárcel por ser cristiano. Es el segundo purpurado de su país en la historia y vive en una de las regiones azotadas por las mayores crisis humanitarias del mundo. Fridolin Ambongo, de República Democrática de Congo, destacó por su gestión ante la polémica Fiducia Supplicans que permitía la bendición de parejas del mismo sexo. Como presidente del Simposio de las Conferencias Episcopales de África, señaló que no veía conveniente aplicar esa medida en su continente, pero antes de hacerlo informó al Papa, un gesto al que no estaba obligado, puesto que el propio documento dejaba en manos de cada obispo el aplicarlo o no. Por último, están los africanos de Curia, Peter Turkson, de Ghana, uno de los históricos, Robert Sara, que cumple 80 años en junio y sigue siendo elector, y por último, Protase Rugamba, de Tanzania. De tener 10 cardenales electores en 2013 a 24 en 2025, el número de purpurados asiáticos ha aumentado un 140% en tan solo 12 años y tiene sentido. Es el segundo continente donde más están creciendo los católicos. El Vaticano incluye dentro de Asia los cardenales de Oriente Medio. Por ejemplo, cuenta como asiático Dominique Mathieu, que ejerce su ministerio en Irán. De Asia también son 2 prefectos de dicasterios, el del clero el cardenal Lázaro de Corea del Sur y el del diálogo interreligioso Koba Kat de India, quien organizaba los viajes papales de Francisco. Hong Kong, la región administrativa especial de China, también tiene un purpurado, es Chou Shaoyan, que pertenece a la Compañía de Jesús, y de Japón proviene Tarcisio Kikuchi, a quien el Papa creó cardenal en el último consistorio. Pasando al sureste asiático hay un cardenal en Birmania. Charles Bo es un firme defensor de las minorías religiosas y ha criticado la represión en su país por parte del gobierno militar. Otro cardenal que no lo ha tenido fácil en su país es Ranjit, de Sri Lanka. En los últimos años no ha parado de pedir justicia para las víctimas de los atentados que tuvieron lugar en la Pascua de 2019. Pero si hay un cardenal asiático en el que se han puesto las miradas es en Luis Antonio Tagle, de Filipinas. No solo se ha hecho viral en las redes sociales, sino que ya fue un potencial papable en el cónclave de 2013.
Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Solo en Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos nosotros con Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Estamos mirando y estamos procurando entender, saber un poco todo lo que nos quiere decir este versículo 32. Entonces los soldados cortaron las cuerdas. Las cuerdas también son muy importantes. Todo eso que a nosotros nos tiene amarrados a nuestro egoísmo, amarrados a nuestra forma de pensar, amarrados a nuestros propios intereses. Cortar la cuerda del bote salvavidas y dejaron que se cayera. Es decir, hay que abandonar, hay que dejar. Muchos van a gritar, van a decir, no, esto no puede ser. ¿Cómo vamos a salvarnos todos? ¿Cómo vamos a quedarnos ahora sin nada para poder salvarnos? Estas son salvavidas. Y así, hay muchas cosas interesantes, ¿verdad? El Titanic también más o menos nos muestra así, en esa historia, que echan los botes salvavidas, todo lo que sea, pero después se dan cuenta que no abastece. Y bueno, yo no hay un baile. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Quién va a subir? ¿Quién es el que se va a salvar aquí? Sálvese quien pueda, ¿verdad? Bueno, y así entonces todos estos elementos nos dejan entender, queridos amigos, lo que está pasando aquí. Ahora, miramos un tercer elemento, una tercera palabrita también clave, que es el dejar caer. Dejar caer los botes, ¿verdad? Aquí se dice ekpesein, dejar caer, ekpesein. El griego también puede usarse en sentido espiritual. Han caído de la gracia. Aquí el bote cae porque ya no tiene un propósito. El acto es simbólicamente sacrificial. O sea, lo que decíamos, sacrificial. Estamos haciendo un sacrificio. Estamos renunciando. Yo me podría salvar, sálvese quien pueda. Hay que cortar esas cuerdas. Tenés que asumir tu función, no podés abandonar. Pero al mismo tiempo, ya luego el hecho dice tirar las cargas primero. Después ya comenzaban a tirar todos los aparejos, decíamos, de lo que constituía la misma embarcación. Tenemos que dejar esto alivianar, porque si no nos hundimos todos. Ahora algunos que quieren escapar y decir, bueno, vamos a dejar esto, cañijaba, porque los botes salvavidas, pero, oye, pilla, llegué, y esto no puede ser. Diga, tú le cañín, andeñonte, sino que aquí te está presentando la palabrita que dejar caer los botes. Ekpesein, entonces, como decir, el bote cae porque ya no tiene ningún propósito. Porque yo voy a volver a asumir. Volver a asumir. Entonces los soldados cortaron las cuerdas del bote salvavidas y dejaron que se cayera. Ekpesein, dejaron
que se cayera. Todo, nos liberamos nosotros. Pero por eso decíamos, es un acto sacrificial, de sacrificio. ¿De qué? De tu propia vida. Porque aquí después nosotros vamos a ver cómo hacer para salvarnos, porque ya opamos la de embarcación entera, la de bote salvavidas, cortás, y ellos van a la deriva. Y bueno, así es que el bote de escape, queridos amigos, es siempre una imagen de los caminos humanos de salvación. Siempre buscamos nuestro bote, siempre buscamos el sálvese quien pueda. Son caminos humanos entonces. Y este acto de cortar las cuerdas representa una renuncia sacrificial, una renuncia radical a los métodos humanos, a los planos propios. Se calculagina, se hipotagina, etcétera, etcétera, pero sin embargo aquí ese bote pequeño era la última esperanza, ¿verdad? Hasta este momento. Pero con Ana, Yandé, ya recuerda este mensaje clarísimo. La salvación no viene de planos humanos, sino del designio divino, del designio de Dios. Por eso es que nosotros al cortar prácticamente nos ponemos en la providencia, en las manos de Dios. Es un renunciar el ego salvador. ¿Por qué? Y porque justamente yo estoy renunciando a mi ego. Yo, sálvese quien pueda, señonte. Lo hacían a escondidas ya anteriormente. Y siempre nos hace entender que es una teología de obediencia, porque ya en duana el clamor del pueblo, el clamor de la gente, es señonte. Eso es el primero. Pero también, queridos amigos, es una teología de desprendimiento. Desprendimiento. Ustedes saben, este acto sacrificial, hipogina, porque de desprende, desprende. El desprenderse es una de las cosas más difíciles. Somos más bien gente que queremos acumular. Nos cuesta ser solidarios, abiertos, compartir las riquezas que Dios nos da. Así. Yo escuchaba a un señor que decía, cada vez que vea a alguien es como que tiene que meter su mano en su bolsillo, y en su bolsillo hay un feroz yacaré así con su boca. Entonces ya tenemos que decir dónde puede, porque me metí yacaré de su gusta, ande ya poseen, upea la yare coñande, pero upea yare coñande acame. Solidaridad, compartir, teología del desprendimiento. Queridos amigos, volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? El Evangelio según Mateo. En el primer video vimos cómo Mateo introdujo a Jesús como el Mesías del linaje de David, como un nuevo maestro con autoridad como Moisés, y también como Emmanuel, que en hebreo significa Dios con nosotros. Después de que Jesús anunció y enseñó acerca del reino de Dios, y después de que Él llevó el reino a la vida diaria del pueblo de Israel, vimos que Jesús fue aceptado por muchos, pero rechazado por otros, especialmente por los líderes religiosos de Israel, los fariseos. Así que la gran pregunta es, ¿cómo terminará el conflicto entre Jesús y los líderes de Israel? La siguiente gran sección, de los capítulos 14 al 20, explora todas las diferentes expectativas que las personas tienen acerca del Mesías. Jesús sigue sanando personas enfermas y 2 veces ha provisto comida milagrosamente para esas multitudes en el desierto. Una formada por gente judía y otra por gente no judía,
Y esta señal es muy similar a lo que Moisés hizo por Israel en el desierto. De manera que todas estas personas están muy emocionadas con Jesús. Ellos piensan que Él es el gran profeta y el Mesías, pero no así los líderes religiosos. Su perspectiva del Mesías está formada por pasajes como el Salmo 2 o Daniel capítulo 2, sobre un Mesías victorioso que va a liberar a Israel y derrotar a los opresores paganos. Y desde esa perspectiva, Jesús es un falso maestro. Él está haciendo declaraciones blasfemas acerca de sí mismo. Así que aquí encontramos historias acerca de su creciente oposición mientras preparan un plan para asesinarlo. Jesús responde apartándose de ellos, y Él empieza a enseñarle a sus discípulos más cercanos lo que significa que Él sea el Mesías de Israel, porque no es nada de lo que los demás están esperando. De manera que Jesús le pregunta a sus discípulos en el capítulo 16. Él dice, «¿Ustedes quién dicen que soy yo?» Y parece que Pedro se topa con la respuesta correcta. Él dice, «Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente». Pero luego queda claro que Pedro está pensando acerca de un rey que va a reinar victoriosamente a través del poder militar. Y Jesús reta a Pedro diciendo, «Sí, me convertiré en rey, pero de una manera diferente». Así que Jesús comienza a enseñarles acerca de los temas del profeta Isaías, quien dijo que el rey mesiánico sufriría y moriría por los pecados de su pueblo. Jesús se estaba posicionando a sí mismo como el rey mesiánico, que reina a través de convertirse en un siervo que entregaría su vida por Israel y las naciones. Y bueno, Pedro y los discípulos simplemente no lo entienden. Así que Jesús entra al cuarto bloque de enseñanza, seguido después por otra serie de enseñanzas. Y estas se tratan de la naturaleza del reino mesiánico de Jesús puesto de cabeza, el cual pone al revés todos nuestros sistemas de valores. Así que en la comunidad del rey siervo, ganas honor al servir a otros en lugar de vengarte, y perdonas y haces el bien a tus enemigos. Y en el reino de Jesús obtienes verdadera riqueza al entregar tu riqueza a los pobres. Para seguir al Mesías siervo, debes convertirte tú mismo en un siervo. En la siguiente sección vemos a los dos reinos chocar, el reino de Jesús y el de los líderes de Israel. Jesús llega a Jerusalén por la Pascua montado en un burro, y las multitudes están adorándolo como el Mesías. Inmediatamente, Jesús marcha al atrio del templo y hace un gran alboroto que interrumpe los sacrificios diarios. Aquí, sus acciones hablan más fuerte que sus palabras. Como el rey de Israel, Jesús estaba ejerciendo su autoridad real sobre el templo, el lugar en el que Dios e Israel se encontraban. Y en la perspectiva de Jesús, el templo había sido puesto en juego por la hipocresía de los líderes de Israel. Así que aquí, Él está retando su autoridad, y naturalmente, ellos se ofenden profundamente. Ellos intentan atrapar a Jesús y humillarlo en un debate público, pero fracasan, por lo que al final determinan asesinarlo. Como respuesta, Jesús da su último bloque de enseñanza. Primero ofrece una apasionada crítica de los fariseos y su hipocresía, y luego, Él se lamenta sobre Jerusalén y su rechazo a Dios y a su reino. Luego Jesús se aparta con los discípulos y les empieza a decir lo que va a suceder. Él será ejecutado por esos líderes, pero al hacerlo, ellos cavarán su propia tumba, porque en lugar de aceptar el camino del reino pacífico de Jesús, ellos tomarán el camino de la rebelión contra Roma. Y así Jerusalén y su templo serán destruidos. Pero Jesús dice que ese no es el final de la historia. Él será vindicado después de su muerte a través de su resurrección. Y un día Él regresará a establecer su reino sobre todas las naciones. Mientras tanto, los discípulos deben mantenerse alerta y comprometidos con anunciar a Jesús y su reino, y extender las buenas nuevas. Y con todo esto resonando en los oídos de los discípulos, la historia llega a su punto culminante. Esa noche, Jesús aparta a los discípulos y celebra la Pascua con ellos. La Pascua vuelve a contar la historia de la liberación de Israel de la esclavitud, a través de la muerte del Cordero de la Pascua. Y luego Jesús toma el pan y el vino de la cena como nuevos símbolos, mostrando que su muerte venidera sería un sacrificio que redimiría a su pueblo de la esclavitud al pecado y la maldad. Después de la cena, Jesús es arrestado y puesto en juicio delante del Sanedrín, el concilio de los líderes judíos. Y ellos rechazan su declaración de que es el Mesías, lo acusan de blasfemia contra Dios. Entonces Jesús es llevado delante de Pilato, el gobernador romano, quien piensa que Jesús es inocente, pero cede ante la presión de los líderes judíos y sentencia a Jesús a muerte por crucifixión. Así que Jesús es llevado por soldados romanos y crucificado.
Ahora notarás en esta sección que, justo como Mateo hizo en los primeros capítulos, él aumenta el número de referencias al Antiguo Testamento. Él está tratando de mostrar que la muerte de Jesús no fue una tragedia o un fracaso, más bien fue el sorprendente cumplimiento de todas las antiguas promesas proféticas. Jesús vino como el Mesías siervo del que Isaías hablaba. Él fue rechazado por su propio pueblo, pero en lugar de juzgarlos, Él es juzgado en su lugar, llevando las consecuencias de su pecado. Así que termina la escena de la crucifixión y el cuerpo de Jesús es colocado en una tumba. Pero el libro termina con un giro sorprendente, el último capítulo. Los discípulos descubren la mañana del domingo que la tumba de Jesús está vacía. Y de pronto, las personas comienzan a ver a Jesús resucitado de entre los muertos. Y el libro concluye con un Jesús resucitado, dando su enseñanza final, llamada la Gran Comisión. Jesús dice que Él es ahora el Rey verdadero del mundo. Así que envía a sus discípulos a ir a todas las naciones con las buenas nuevas de que Jesús es el Señor y de que cualquiera puede unirse a su reino al ser bautizado y seguir sus enseñanzas. Y haciendo eco a su nombre, Emmanuel, Dios con nosotros, del capítulo 1, las últimas palabras de Jesús para sus discípulos en este libro son: yo estaré con ustedes. Es una promesa de la presencia de Jesús hasta el día que Él finalmente regrese. Y ese es el Evangelio según Mateo. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe'e. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yara Ñe'e, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yara Ñe'e, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e, Nuevo Testamento. Estábamos viendo nosotros todos estos elementos importantísimos, ¿verdad?, dentro de esta tipología y exégesis también, en primer lugar, lo que significa ese bote de escape en el cual nosotros confiamos, fuerzas humanas quiere decir, pero tenemos que cortar. El cortar para nosotros significaba apekopsan, ¿se acuerdan? Hay que cortar. Es la única manera para que podamos seguir adelante. Después, el hecho de que nos preguntamos, ¿y qué es lo que tenemos que cortar? Y todo aquello que nos une, esas cuerdas, que representan siempre una conexión, porque la cuerda es lo que conecta, pero es una conexión con el escape. El hecho de escaparse, ¿verdad? Es una conexión a la voluntad propia,
Eso es lo que yo ofrezco, eso es lo que yo estoy dando. Y el tercero, ¿verdad? El dejar caer los botes. Ese es un gesto sacrificial, decíamos. Tu egoísmo tenés que dejar de lado, porque pero yo puedo ir para la pesa de donde llena. Somos egoístas. No queremos compartir, nos cuesta compartir ese ego que tenemos. Ahora, queridos amigos, esto también nos muestra esta teología de obediencia, teología de iglesia. ¿Por qué? Y porque no se sigue a Pablo por miedo a la jerarquía. No se sigue, sino que es una cuestión moral. No se sigue a Pablo por miedo o por jerarquía. Porque Pablo tenemos que seguir, porque a él lo manda, él es el rey, etcétera, etcétera. Se lo sigue porque su palabra tiene poder espiritual. El poder espiritual. Esto es lo que nosotros decimos que hablando nos vamos a entender. El hecho de persuadir, la persuasión, queridos amigos. Persuasión es esencial y fundamental. No podemos ser fundamentalistas. Lastimosamente, y en la vida cristiana, últimamente, con todas estas influencias protestantes, somos o queremos buscar un fundamentalismo. Cierto que es difícil compaginar una vida que decimos nosotros es el seguimiento de Jesucristo, pero al mismo tiempo somos medio laxos. No. Por eso que los extremos son negativos, hay que buscar el equilibrio. El equilibrio es ser laxos, entre comillas, pero porque tenemos una estructura maravillosa que nos ayuda a seguir adelante. Y bueno, así entonces en esta teología, queridos amigos, del desprendimiento, nosotros vemos una joya de teología simbólica. Obedecer al carisma sobre la técnica. Obedecer. Es lo más importante, entender, saber qué es lo que Dios quiere, hacia dónde apunta. Después, también obedecer y renunciar a la seguridad sin Dios. Obedecer, queridos amigos, al carisma sobre esa técnica. Pero sobre todo, obedeciendo al carisma. ¿Qué es lo que me pide? ¿Hacia dónde apuntamos? ¿Qué es lo que queremos? Y renunciar sobre todo a la seguridad sin Dios. Pues ya tengo muchas veces sentí la de seguro y te iba ya. Porque ahí me ponen de hacer así, muy bien, entonces todo tranquilo. Apía tú de continuar, apía tú se plata más oye. Ya, arecopeite, todo lo que yo quiera, ¿verdad? Arecopeite. Si me hago con la plata, y por yo guapea, no vamos ahora a cuestionar de dónde sacaste esa plata, ¿verdad? No vamos a cuestionar eso, pero aquí estamos hablando más bien de esa seguridad, pero una seguridad sin Dios que vos estás teniendo. Y luego el hecho de que caer al mar como acto de fe. Esto quiere decir me lanzo, me tiro. Estoy ahí como para luchar, caer al mar, pero como un acto de fe, acto de salvación. Vamos a dejar los botes, vamos a cortar las cuerdas, pero ahora vamos a caer al mar seguramente, pero como un acto de fe, de lucha y de empeño que nos ayudará a salir adelante. Queridos amigos, me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.